Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, bueno, estamos acá y ya casi finalizando, por dicha, este tema de administración intravenosa a velocidad constante. Habíamos quedado justamente en esta parte, Fer, donde estábamos viendo algunos ejercicios de exámenes y estábamos viendo con vos específicamente. eh, Fer, lo último que se vio contigo fue, que sí, fueron unos ejercicios de examen y ya los tengo aquí. Perfecto. Perfecto, todo muy bien. Vea, para ir finalizando este tema nos hace falta dos cositas. Y cuando termine el video yo te voy a señalar en el chat un ejercicio que ya hicimos, pero quiero que veas una diferencia que ya ahorita vamos a ver. Nos hacen falta algunos ejercicios de vital importancia para ya por concluido esto. Vamos a comenzar por este porque aquí hay algo muy interesante. Dice así, en un ensayo clínico se administró a un paciente sano de 75 kilogramos en infusión intravenosa a velocidad constante 390 miligramos de un fármaco con características de compartimiento monocompartimental. Se analizaron los niveles plasmáticos a distintos tiempos y se obtuvieron los resultados que se muestran en la figura. Determine la dosis de carga que debería administrarse a las 7 horas de haberse iniciado la infusión para alcanzar la concentración plasmática en el estado estacionario. Antes de iniciar el ejercicio necesito que veamos algo. Es muy importante ver que entendamos a veces la pregunta que se nos está haciendo, porque una cosa es que a nosotros nos pregunten la dosis de carga que hay eh, que administrar al inicio de la infusión para alcanzar la concentración plasmática en el estado estacionario. Entonces, este es un tipo de pregunta que me pueden hacer. La dosis de carga que debería administrar al inicio de la infusión para alcanzar la concentración plasmática en el estado estacionario. Cuando a mí me hacen esa pregunta, es muy fácil de responder porque yo la dosis de carga la podría calcular como la KO entre la KEL, o sea, la K de eliminación. Por otro lado, sería la dosis de carga sería igual al volumen de distribución por la concentración plasmática en el estado estacionario. Entonces, y otra cosa es cuando a mí me preguntan la dosis de carga que debo administrar a X tiempo, la concentración plasmática en el estado estacionario. ¿Ok? La diferencia entre la pregunta número uno y número dos radica en que esta es al inicio de la infusión y esta es la dosis de carga que debo administrar a un tiempo específico, como lo es la pregunta de acá. La dosis de carga que debería administrarse a las 7 horas. Entonces, para yo poder conocer o saber la fórmula que debo, eh, que debo utilizar acá, sería igual a esta formulita. Será, digamos que este ejemplo nos la pidieron a las 8 horas. Entonces, la dosis de carga a las 8 horas va a ser igual a ¿qué? Primero, a la dosis de carga normal. Cuando me refiero a la dosis de carga normal, es que tienen que calcular la dosis de carga, ya sea por esta fórmula o por esta otra.
Y luego sería la dosis normal, como te dije, que las calculas así, menos, aquí es lo más importante. Bueno, en realidad los dos puntos son importantes. La cantidad de fármaco a las 8 horas. Si la pregunta es a las 7 horas, entonces a las 7 horas. ¿Ok? Esta es la diferencia entre una pregunta y la otra. ¿Y cómo puedo responder yo una pregunta y la otra? Porque, por ejemplo, si vos haces esta pregunta calculando la dosis de carga normal, la tendrías mala, mala. Entonces, habiendo hecho este paréntesis, vamos a pues, analizar qué es lo que está sucediendo acá. Sabemos que están administrando 390. O sea, por ley sabemos que la dosis de mantenimiento son 390 miligramos. Súper bien. Dice que todo duró 7 horas, 6 horas. ¿Cómo sé que duró 6 horas? Porque efectivamente, Jay, aquí me está mostrando que la infusión llegó hasta las 6 horas, alcanzando un valor de concentración plasmática de 20,84. Entonces, todo súper bien. Que era una de las cosas que yo les enseñaba o les enseño es que fíjense en la pregunta, a qué la hora a la que me están preguntando pertenece al periodo de infusión o post-infusión. Pertenece al periodo de la post-infusión, ¿verdad? Entonces, sabemos que las 7 horas estarían como por acá. Entonces, sabemos que la pregunta que me están haciendo a mí es la dosis de carga a las 7 horas. Entonces, como me están pidiendo la dosis de carga a las 7 horas, yo tengo que entender que la dosis de carga efectivamente es post-infusión, es decir, las 7 horas se encuentran en la etapa de eliminación. Por ende, la fórmula sería la dosis de carga a las 7 horas sería igual a la dosis de carga normal menos la cantidad de fármaco a las 7 horas. Entonces usted dice, con esta fórmula es que yo voy a responder la pregunta. Ahora, tenemos que calcular la dosis de carga normal y tenemos que calcular la cantidad de fármaco, para lo cual, supongamos que queremos iniciar calculando la dosis de carga. La dosis de carga normal, uno la esperaría calcular así, KO sobre K de eliminación. Y te topas la primera condicionante. La KO sí la puedes calcular súper bien, porque la KO es igual a ¿qué? La KO es dosis de mantenimiento entre el tiempo de infusión. La KO es igual a 390 miligramos entre 6,0 horas. Entonces hacemos 390 entre 6,0 y eso nos da 65 miligramos hora. Pero no tenés la constante de eliminación. Y esa constante de eliminación, el enunciado tampoco me da ningún indicio de cómo poderla determinar o calcular. Sin embargo, alguien que sí nos da una pista es el gráfico, tal cual. El gráfico nos dice lo siguiente, y lleva un patrón tipo aleta de tiburón. Habíamos acordado que este tipo de gráfico es un gráfico al que se le realiza ajustes en el tiempo. Entonces, hacemos una regresión lineal haciendo ajustes en el tiempo. X versus logaritmo natural en Y. Entonces, cuando hacemos el ajuste, lo hacemos siempre con el tiempo de infusión. Con este tiempo es que yo realizo los ajustes. Entonces, hago 6 menos 6, 6,0 menos 6,0 y logaritmo natural de 20,84.
9.0 menos 6.0 y la concentración ahí es 14.70. Procedo a realizar la regresión lineal, obteniendo valores en A calculadora y de B calculadora. Entonces, en la calculadora nos da 3.04 y la B calculadora nos da menos 0,1154. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la única manera? Digamos, porque si ustedes hacen el R, les va a salir un R muy bonito. Pero, a ver, aquí no nos dejamos guiar por el R. Aquí quien nos dice que realmente esta regresión lineal está bien hecha, compañera, es el Euler de la C. Y al hacer el Euler de la C, ¿qué resultado debería salir? Debería salir 20.84. Sí o sí, si ustedes aplican el Euler de la C y no les sale este valor, lo tendrían, digamos que hay algún ajuste o algún datito que está mal acomodado. Entonces, ven que este es el punto máximo. Aquí está este. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Una vez que ustedes tienen la calculadora y la B calculadora y revisaron que todo salió bien, sabes que la constante de eliminación es 0,1154, por lo cual ya puedes calcular la dosis de carga a la dosis de carga normal, perdón, que sería la KO entre la KL. Entonces, la dosis de carga normal sería 65 dividido entre 0,1154. Resolvemos eso. Ya 563 miligramos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que me hace falta a mí para completar la fórmula es, digamos que esto ya lo tengo, ya lo que hago es calcular. Es la QC a las 7 horas. Recuerden, como yo necesito calcular la QC a las 7 horas, necesito saber dónde están esas 7 horas, que hace un rato dijimos que estaban en el periodo de eliminación o la post-infusión. Entonces, tenemos que calcular la CP acá. Como estamos del lado de la post-infusión, entonces tenemos que usar la fórmula de la post-infusión, por lo cual la QC va a ser igual a la concentración plasmática a las 7 horas multiplicada por el volumen de distribución. Entonces, tenemos una nueva condicionante que se llama volumen de distribución. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo determinamos? Pues muy fácil. Resulta que, recuerda lo que te había dicho, el volumen de distribución solo puede ser despejado por medio de la fórmula de la infusión, es decir, esta formulita. Entonces, ¿qué valor pondría yo en la CP y qué valor pondría en el tiempo? Bueno, el gráfico me lo dio y me lo dio bonito. Me dice que 20,84 miligramos por litro es igual a 65 dividido entre alfa X por 0,1154, 1 menos Euler menos 0,1154 por ¿a qué hora se alcanzaron los 20,84? Pues efectivamente se alcanzaron a las 6 horas. Entonces, a la hora de hacer el despeje,
Resulta que ese volumen de distribución me da 13,58. Entonces, ya tengo el volumen de distribución. ¿Quién falta? La concentración plasmática a las 7 horas. Como insisto, la CP a las 7 horas se encuentran en el periodo de la eliminación. Por ende, se usa la fórmula de la posición. Entonces, viene la siguiente situación. ¿Quién sería la CO? Bueno, recuerden lo que hemos estudiado y ustedes han visto en clase, es que donde termina una, comienza la otra. Resulta que a las 6 horas, esto aquí tiene un valor de 20,84. Pero vean que a este mismo valor exclusivamente también está empezando la eliminación. Por ende, la concentración inicial de la etapa de eliminación son 20,84. La CP a las 7 horas, 20,84 euros menos 0,1154 por... Ok, entonces aquí pues el tiempo. Aquí en el tiempo puede suceder algo. Que alguien meta 7 horas y que alguien meta solo 1 hora. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Por 1 hora. ¿Por qué si me están haciendo la pregunta a las 7 horas? Es muy fácil. En la posinfusión se trabajan por la diferencia de tiempo. La diferencia del tiempo de lo que duró la infusión a la diferencia del tiempo que me están pidiendo. Como la infusión terminó a las 6 horas y mi pregunta es a las 7, la única diferencia que hay entre una y otra es 1 hora. Si a mí me lo hubiesen preguntado a las 8, la diferencia serían 2 horas y así sucesivamente. Mm. Y efectivamente eso me da 18,61 miligramos entre litros. Entonces, vean que yo ya puedo calcular mi cantidad de fármaco a las 7 horas, que sería igual a los 18,61 miligramos litros por 13,58 litros. Eso me da 252,72 miligramos. Entonces, la dosis de carga a las 7 horas estaba dado por la siguiente ecuación. Eh, Estaba dado por la dosis de carga normal menos la cantidad de fármaco a las 7 horas. Pues la dosis de carga a las 7 horas es la dosis de carga normal. ¿Cuánto nos había dado? 563. Menos la cantidad de fármacos. A las 7 horas serían los 252,72 miligramos. Y la diferencia de eso me da 320,28. Y aquí ya tendrían resuelta la pregunta. La dosis de carga que hay que administrar a 7 horas para alcanzar la concentración plasmática en el estado estacionario corresponde a 320,28. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ok, tenemos este otro ejercicio. Dice, a una voluntaria sana de 60 kilogramos se administró mediante infusión intravenosa a velocidad constante 390 miligramos de un fármaco de distribución medible.
y se estudiaron los niveles plasmáticos como una función del tiempo. Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico. Determine la dosis de carga que debería administrarse a las 3 horas de, este, de haberse iniciado la infusión para alcanzar el estado estacionario. ¿Ok? Realmente no es a las 3 horas, es a las 5. Fue un error de digitación. Un error ahí. A las 5 horas de haberse iniciado la infusión para alcanzar la CP en estado estacionario. Resulta que cuando igual estamos en un ejercicio de infusión intravenosa, yo me fijo la hora. 5 horas. Las 5 horas están dentro del periodo de infusión. Entonces, a las 5 horas, ustedes saben que estamos en periodo de infusión, como tal. Resulta que el agua de infusión es muy noble. De hecho, es más fácil calcularlo por el agua de la infusión que por la posinfusión. ¿Por qué? Igual, determina la dosis de carga que debería administrarse a las 5 horas. Entonces, igual, la dosis de carga a las 5 horas va a ser igual a la dosis de carga normal menos la cantidad de fármaco a las 5 horas. Entonces, igual que el ejercicio pasado, ve que el patrón del gráfico se repite. Y de hecho, vea que son los mismos valores en el tiempo, casualmente. Lo que cambiaron fueron las concentraciones. Entonces, en este tipo de gráfico, lo que hacemos nosotros es igual, realizamos ajustes en los tiempos. Realizamos los ajustes en los tiempos, que sería x versus logaritmo natural de y. Entonces, sería 6.0 menos 6.0 y 9.0 menos 6.0. Y aquí sería el logaritmo natural de 20,73 menos, bueno, y sería el logaritmo natural de 12,32. Montamos la regresión lineal, a ver cuánto sale esa regresión. Eso sale eh, a calculadora, me está dando, según esto, 300,03. 3,03, perdón. La B calculadora me está dando 0,1735. ¿Ok? Revisamos si esta regresión lineal está bien realizada, que es aplicando el Euler de 3,03. Cuando aplicamos el Euler de 3,03 nos debería salir un resultado igual a este, igual o similar. O similar. Alfa Euler 3,03 y vean, sale 20,69, es decir, sí, súper bien. Súper bien. Entonces, eso va a depender de la cantidad de decimales que ustedes le pongan. En realidad es 0,032. Y aquí ya saldría los 20,73 miligramos entre litro. Entonces, simplemente es para corroborar que lo que yo haya hecho está muy bien. Ahora, ya que tienen la constante de eliminación, ustedes dicen, bueno, ya puedo calcular mi dosis de carga. La dosis de carga está determinada por, o sea, la normal, sería la KO entre la KL. Entonces, la dosis de carga normal sería 390. No, la KO hay que calcularla, perdón. Sí. La KO serían 390 entre 6 horas. Y casualmente es el mismo valor de las pasadas, 65. Entonces aquí sería 65 dividido entre 0,1735.
Entonces la dosis de carga, 374 miligramos. Entonces ya tienen este ladito de acá. ¿Quién falta? La cantidad de fármaco a las 5 horas. Resulta que como estamos del lado de la infusión, porque las 5 horas todavía pertenecen al periodo de administración, yo puedo utilizar esta fórmula para calcular la QC. Esta solo sirve para el tiempo de infusión. Bueno, para cuando estoy dentro del rango de la infusión. Es esta. Y aquí ya me permite a mí calcular la cantidad de fármaco de una vez en unidades de miligramos. Entonces, la QC dice que es 65 dividido entre 0,1735, 1 menos Euler, menos la constante 0,1735 por, ¿cómo es que se llama? 5 horas. Y eso me da 217 gramos. Entonces, la dosis de carga que yo debo administrar a las 5 horas es igual a la dosis de carga normal menos la cantidad de fármaco que hay a las 5 horas. Por ende, la dosis de carga a las 5 horas será igual a eh, 374 menos 217 miligramos. Entonces, vamos a ver cuánto da de eso. Ya 157. La dosis de carga que hay que administrar a las 5 horas es de 157 miligramos. Ya la dosis de carga que hay que administrar a 5 horas para poder alcanzar el estado estacionario es de 157 miligramos. ¿Ok? Súper, todo está ahí. Ahora, vea, ahora lo que va a hacer es pasarle a usted unos ejercicios ahí al chat porque son muy largos para copiarlos en la pizarra. Y la verdad es que se pierde un poquillo de tiempo. Entonces, vea, yo se los voy a pasar y pues vamos a ir resolviendo juntos acá. Aquí estás. Ok, esos ejercicios. Voy a pausar el video para mandarte un mensaje a vos también, a vos misma. Entonces, vea la situación. Vea cómo está la situación acá, Fer. En el primer ejercicio nos dicen a nosotros, un paciente de 67 kilogramos en crisis es hospitalizado. Para estabilizarlo se indica una dosis de 600 miligramos, es decir, una dosis de mantenimiento de 600 miligramos de un fármaco durante 24 horas. O sea, el tiempo de infusión son 24 horas. Asegurándose que, vea lo que dice, asegurándose que se alcanza la CP terapéutica estacionaria de 0,067 miligramos por litro por cada kilogramo de peso corporal. Es decir, ellos aseguran que la concentración plasmática en estado estacionario es de 0,067 miligramos por litro por cada kilogramo de peso de la paciente. Se sabe que la paciente pesa 67 kilogramos. Entonces, lo que hago yo es calcular la concentración plasmática estacionaria real de este paciente.
porque dice que es 0,067 por cada kilogramo de peso. Entonces, en una paciente de 67 kilogramos, ¿cuánto es esto? 4,89. Es decir, la concentración plasmática en el estado estacionario real es de 4,489 miligramos entre litro. Ahora sí, todo súper bien. Sigamos leyendo. Durante al menos 22 horas. O sea, por cada kilogramo de peso corporal durante al menos 22 horas. Para lo anterior se emplearon se emplearon dos bolsas, es decir, ellos están usando dos bolsitas de suero que cada una trae 1,0 litros. 1,0 litros. Extrayendo 100 mililitros de suero fisiológico y se les adicionó 100 del medicamento, que se tomó de frasco multidosis de 25 mililitros, que contienen 75 miligramos del fármaco. La velocidad de infusión, la velocidad de goteo se ajustó a 28 gotas por minuto y se administró el contenido de cada bolsa una a continuación de la otra. Durante 24 horas. Vea que todavía insiste con las 24 horas. Luego de iniciar la infusión se administraron muestras plasmáticas de 0,5, 1,0 y 1,5 horas. Los resultados se muestran en el gráfico. Al finalizar la administración del fármaco mediante infusión, no se observó el efecto farmacológico deseado, por lo que se sospecha que existió un error en el proceso de estabilización del paciente. Determine si hubo algún error, de haberlo, cuál es, indique cómo pudo haberse corregido. O sea, cuando usted ve un ejercicio, cuando usted esté en el examen, usted lo primero que va a ir a hacer es a abrir las páginas del desarrollo. Se va a fijar si viene una pregunta como esta, que dice así, tal cual. Determine si hubo algún error y de haberlo, indique cuál es y describa cómo pudo haberse corregido. Si usted lee esas palabras en un enunciado, sepa que viene información alterada en el ejercicio. Viene información errónea en el ejercicio. ¿Cuáles? Normalmente van a ser el tiempo de infusión viene alterado y la velocidad de goteo viene alterado, el volumen de las bolsas viene alterado. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Dice que el paciente no vio los efectos deseados. Es como si no se hubiera administrado nada. Entonces usted llega y empieza a sospechar. Andy me dijo que averiguara primero el tiempo de infusión. ¿Eh? Eso fue lo que yo dije. Entonces, dame un segundito. Entonces, usted empieza a averiguar. Dice que el fármaco fue administrado en una dosis de 600 miligramos durante un tiempo de infusión de 24 horas, asegurándose que se alcanzó la CP estacionaria de 4,89 miligramos por litro a las 22 horas de iniciada la infusión. Entonces usted dice, ok, ¿qué es lo primero que tiene que entender? O sea, que se necesitan sí o sí 24 horas para llegar al estado estacionario. ¿Correcto? Entonces usted va a empezar y va a decir, tiempo de infusión es igual a menos 1,44 por el logaritmo natural de 2 entre la constante de eliminación por logaritmo natural de 1 menos la fracción en estado estacionario.
Entonces, perdón, es que estoy cansado. Te das cuenta que no tienes la constante de eliminación, pero sí sabes que estamos en el tema de administración intravenosa a velocidad constante y te dieron un gráfico, ¿verdad? Entonces recuerde lo que le he venido diciendo estas semanas atrás. En este tema sí o sí hay que aplicar algo. O aplicamos ajustes en el tiempo o aplicamos ajustes en las concentraciones plasmáticas. La pregunta es, ¿a cuál se adapta este ejercicio? ¿Sí al ajustes en el tiempo o a los ajustes en las concentraciones plasmáticas? La respuesta está en algo que yo te había mencionado que decía, si usted ve que el enunciado menciona la velocidad de infusión, la concentración plasmática en estado estacionario, pues obviamente ahí vas a ajustar concentraciones, vas a ajustar las concentraciones. Donde usted vea el valor de la CP estacionaria, usted sabe que tiene que ajustar concentraciones. Entonces quedaría 0,5, 1,0 y 1,5. Y esto sería logaritmo, logaritmo natural de 4,489 menos 0,906. Logaritmo natural de 4,489 menos 1,660. Y logaritmo natural de 4,489 menos 2,243. Y realizamos una regresión lineal. Entonces, cuando hacemos la regresión lineal, resulta eh, que la calculadora me da 1,50 y la B calculadora me da 0,4613. Mi manera de comprobarlo es que aplicando el Euler de 1,50 me da 4,48 miligramos entre litro, que es técnicamente igual a este valor que está acá. Entonces, sé que hice mi regresión lineal. Bien. Ahora, este, una vez que tenemos esta situación acá, aquí lo que realmente me importaría sacar es el valor de la constante de eliminación. ¿Por qué? Porque ya puedo calcular mi tiempo de infusión, el cual mi tiempo de infusión estaría dado menos 1,44 por el logaritmo natural de 2 entre la constante de eliminación por el logaritmo natural de 1 menos la fracción en el estado estacionario. Entonces, mi tiempo de infusión va a ser igual a menos 1,44 por el logaritmo natural de 2 entre la constante de eliminación por el logaritmo natural de 1 menos. ¿Y qué sabemos de la fracción en el estado estacionario? Por el enunciado sabemos que no nos la dan. Entonces, a ver, yo pondría 0,99%. ¿Ok? Entonces, una vez que yo hago la fórmula del tiempito de infusión, adivinen cuánto da esto. Esto da 10 horas redondeadas. Un valor redondeado. Entonces, ¿qué se acaba de dar cuenta usted? ¿Qué se acaban de dar cuenta ustedes? Que el tiempo de infusión que administraron realmente no fueron las 24 horas, sino que el tiempo de infusión que administraron fueron 10 horas. Por ende, ¿cuánta diferencia hay? Hay una diferencia de 14 horas, de 14 horas, porque vea que ellos en el enunciado aseguran que fueron 24 horas
y aseguran que se alcanzó la CP en estado estacionario alrededor de las 22 horas. Eso no lo digo yo, eso lo dice el enunciado, ahí, y bien clarito. Entonces, ustedes aquí se acaban de dar cuenta, efectivamente no fueron 24 horas, fueron solo 10 horas, por lo que uno sospecharía que la velocidad, que la concentración plasmática en estado estacionario se alcanzó por alrededor de ese tiempo. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Cuál es la única manera en la que podemos corregir este tortón que se jalaron? Es administrando una dosis de carga. La dosis de carga, la función es llegar al estado estacionario. Por eso vea que todos los ejercicios que hemos hecho relacionados a dosis de carga es para alcanzar el estado estacionario. ¿Ves? Entonces, la dosis de carga va a ser igual a la KO entre la KEL, o la dosis de carga va a ser igual a la concentración plasmática en el estado estacionario por el volumen de distribución. Entonces, acá, por conveniencia, me parece que esta fórmula es más fácil que utilizar que esa. Entonces, la KO es igual a la dosis de mantenimiento entre el tiempo de distribución. Entonces, la KO es igual a la dosis, o sea, la dosis de mantenimiento son 600 miligramos. ¿Y el tiempo de infusión, cuál usarían? ¿El de las 10 o el de las 24 horas? Uno realmente tiene que usar el de las 24 horas. Este tiempo de infusión que ustedes calcularon simplemente era para corroborar si realmente habían sido 24 horas las que se administraron. Y ustedes no, ustedes descubrieron que solo administraron durante 10 horas. ¿Ok? Pero para que el medicamento sea efectivo se necesita que sean 24 horas. Entonces aquí irían 24 horas. Y esa KO me da 25 miligramos por hora. Y ahí ya saco. Y ahí ya sacamos la dosis de carga. La dosis de carga es 600 entre 25 miligramos. Ah, no. 600. No, no. Ok, ok. La dosis de carga es KO, que serían 25 miligramos entre hora, por la constante de eliminación, que es 0,4613. Ahora menos 1, cancelo los favores, y eso me queda la dosis de carga, que serían 54,19 miligramos. Entonces ya con una dosis de carga de 54,19 miligramos al inicio de la infusión, yo podría alcanzar mi concentración plasmática en el estado estacionario. ¿Ok? Todo súper bien. Ahora, esa fue la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es verificar el goteo. El goteo está dado por la velocidad de goteo, que es igual a la KO por la dosis de mantenimiento o el volumen de la bolsa en mililitros por la constante de goteo dividido entre la dosis de mantenimiento por 60. Entonces ustedes dicen, bueno, resulta que la velocidad de goteo es igual a 25 por 1000 mililitros por 20 mililitros, 600 por 60. ¿Ok? Recuerden que estos 1000 mililitros es que el enunciado a ustedes les dice que se usaron dos bolsas de 1,0 mililitros, de 1,0 litros, una tras otra. O sea, se acabó una y empezaron a administrar la otra. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Calcular. Y se dan cuenta que esto es un desastre, porque le da 13,89 gotas por minuto.
y supuestamente el rango es de 20 a 50. Entonces, no me sirve. Pero ¿qué hago yo si multiplico esto por 2? Eso significa que me da 27 gotas por minuto. Es decir, si multipliqué esta cantidad por 2, quiere decir que yo tengo que variar mis bolsas que no sean de 1 litro, sino que más bien sean de 2.0. De 2.0 litros, el equivalente a 2.000 mililitros. Ustedes hacen este mismo cálculo en base a 2.000 y les va a salir 27 gotas por minuto. Entonces, ¿qué se acaban de dar cuenta? Que no solo el tiempo de infusión estaba malo, sino que el goteo también estaba malo, porque el volumen de la bolsa era inadecuado. No se ocupaban bolsas de 1 litro, más bien se ocupaban dos bolsas de 2 litros cada una. ¿Ves? Entonces, aquí está el otro detalle. Ahora sí, ustedes ya corrigieron el goteo. ¿Por qué? Quisieron, aumentaron el tamaño de la bolsa de administración. Ahora, vamos a ver si la preparación de la madre está bien. Porque el ejercicio dice que se extrayeron 100 y se incorporaron 100. Entonces, ustedes ya saben que el ejercicio ocupa bolsas de 2.0 litros. Dos bolsas, porque vea que el ejercicio dice que son dos los que se usan. Entonces, el etiquetado del fármaco dice que frascos multidosis que llevan este etiquetado. 25 que 25 mililitros contiene 75 de medicamento. Recuerden que este cálculo lo hacíamos en base a la dosis de mantenimiento, es decir, los 600 miligramos. Lo cual, haciendo la regla de 3, esto me da 200 mililitros. Es decir, estos 200 mililitros tienen que repartirse de la siguiente manera. 100 para esta bolsa y 100 para esta bolsa. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Extraer 100 e incorporo 100. Y aquí extraigo 100 e incorporo 100. Y ya. La preparación de la bolsa técnicamente sí estaba bien. Lo que estaba mal era el volumen de la bolsa. ¿Ok? Y entonces, ahí ya corregimos el ejercicio. ¿Cómo le justifican ustedes a Adam? Bueno, corroborando, se logró constatar de que el tiempo de infusión por el cual habían administrado el medicamento fueron 10 horas y no 24 horas, por lo que había un faltante de 14 horas de infusión. Para poder ayudar al paciente, se administra una dosis de carga al inicio de la infusión para lograr llegar al estado estacionario y ponen el valor de la dosis de carga que ustedes calcularon. Además de esto, se logró constatar de que el goteo estaba mal realizado, por lo cual se aumentaron el volumen de las bolsas de suero a 2.0 litros cada bolsa y se ajustó un goteo que pertenece al rango de 20-50, obteniendo un valor de 27. Entonces, esta bolsa, este medicamento se prepara así. Se toma una bolsa de 2.0 litros, administra por infusión intravenosa continua por un tiempo de 24 horas con un goteo de 27 gotas por minuto. Cuando se acabe una bolsa, incorporan la otra inmediatamente. ¿Es? Ahora, por otro lado, Fer, compañeros, tenemos el otro ejercicio, el cual es un poquito similar. Entonces, vea lo que dice. El médico responsable de turno señala que se debe estabilizar a un paciente de 41 años. Sí, un señor que tiene 41 años que pesa 71 kilogramos de peso. 72. Para esto se indica administrar un total de 1.5 gramos. Es decir, la dosis de mantenimiento es igual a 1.500 miligramos. Un fármaco que se distribuye en un 19% del peso corporal. Es decir, el volumen de distribución aparente equivale a 0,19 litros entre kilogramos.
Entonces, de una vez sacamos el volumen de distribución. 72 kilogramos por 0,19 litros. Y realizamos ese cálculo, a ver cómo nos van. 72 por 0,19. Entonces, el volumen de distribución efectivamente son 13,78. ¿Ok? Ahora, la administración debe realizarse mediante infusión intravenosa continua durante 18 horas seguidas. O sea, dice que el tiempo de infusión son 18 horas. Vea, asegurándose que se alcance la CP terapéutica durante al menos 15 horas. Es decir, que ya a las 15 horas se va viendo el valor de la concentración plasmática en estado estacionario. Entonces, en el tratamiento se emplearon bolsas de infusión, dos bolsas de infusión de 1,0 litros cada una. A cada bolsa se les trajo 75 y se le incorporó 75. Y dice que los frascos multidosis vienen en presentaciones de 50 mililitros que contienen 10 miligramos del fármaco por cada mililitro de la formulación. La velocidad de goteo, de acuerdo a ellos, se ajustó a 37 gotas por minuto y se administró el contenido de cada bolsa de infusión. Una continuación de la bota. Dice que todo inició a las 11 de la mañana y finalizó a las 5 a.m. Lo que nos hace ahí es corroborar que efectivamente entre las 6 de la mañana y las 5 hay 18 horas. Eh, no, de hecho, ajá, del miércoles. Porque comenzó un martes a las 11 de la mañana y terminó un miércoles a las 5 de la mañana, hay 18 horas exactas. Luego inicia la infusión, se analizaron muestras plasmáticas de 19 horas, 20 horas y 22 horas, obteniéndose concentraciones de 10,94, 7,36 y 3,33. Entonces, vean que todas las horas a las que tomaron muestras ya pertenecen están en la etapa de eliminación, porque vean que comienzan a las 19 horas. Y la infusión solo duró 18 horas. Es como un dato informativo, nada más, no es relevante para ver esto. Ahora, sí, pero ¿qué sí es relevante? Esto que les voy a dar. Vamos a ver. Ustedes dicen, pero es que no me están, tal vez se estarán preguntando, es que no me están dando el valor de la concentración plasmática en estado estacionario. Entonces no sé qué hacer. Señores, dijimos que en administración intravenosa constante o se ajustan tiempos o se ajustan valores en las concentraciones plasmáticas. No siempre se van a hacer ajustes en la CP, también se pueden hacer ajustes en el tiempo, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es igual al anterior en términos de pasos, pero en términos de regresión lineal se hace diferente porque acá ajustamos los tiempos. Acá te hablan de concentración terapéutica en estado estacionario. Estoy de acuerdo, pero ¿te dieron el valor? No, no te lo dieron. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ajustes en el tiempo. ¿Ves? Entonces, no se les olvide eso. No, siempre, no solo se van a realizar ajustes en la CP, sino también en los tiempos. Ahora, ahora, eh, el tiempo de infusión son 18 horas, entonces aquí sería 19 menos 18, 20 menos 18, 22 menos 18. Y todo esto iría en el logaritmo natural de Y. Y ustedes ahí empiezan a realizar ajustes de la regresión, por favor.
Vamos a ver, ya casi están los resultados. Problemas técnicos que ya se estoy resolviendo. No hay problema. Ok, dice que la A calculadora da 2,789. La B calculadora 0,3965. Ok, listo. Si ustedes aplican el error de la C, sí, van a obtener algo, pero no tienen con qué compararlo. Entonces, ya ahí eh, está un poco complejo ahí la situación. Entonces, sí, no hay problema. Entonces, aquí no ganan nada haciendo el Euler de la C, técnicamente. Vamos a ver. Entonces, si llevo al patrón de la pregunta que determine si hubo algún error, ya sabemos que es porque evidentemente hay algún error. Lo primero que van a hacer ustedes es buscar la regresión. Van a buscar el tiempo de infusión. Van a averiguar ese tiempo de infusión. Entonces, el tiempo de infusión es igual a menos 1,44 por el logaritmo natural de 2 entre la constante de eliminación por el logaritmo natural de 1 menos la fracción en estado estacionario. Entonces, aquí, igual, ustedes ya calcularon la constante de eliminación. 0,3965. Y con respecto a la fracción en estado estacionario, ya pues sabemos que no nos la están dando. Entonces, de una vez ponemos 0,99. Entonces, sabemos que el tiempo de infusión efectivamente nos dio 11,59 horas. 11,59 horas. Entonces, ¿qué se acaban de dar cuenta ustedes otra vez? Vea que no falla. Que el hombre dijo que se había administrado por 18 horas. Y ustedes se dieron cuenta que efectivamente solo fueron 11,60 horas. Entonces, vea que hay una diferencia radical, de hecho muy importante. Entonces, ¿qué era lo que ustedes hacían? Administrar, arreglar este tortón con una dosis de carga. Hago cada eliminación. Entonces, recuerdan, no tenían el valor del AKO y lo que hacíamos era determinarlo total. Para poder determinar el valor del AKO, entonces era dosis de mantenimiento entre el tiempo de la infusión. Entonces, la KO es igual a 1500 miligramos y el tiempo de la infusión, recuerden, usamos por el tiempo de infusión que debería ser correcto para que el paciente se pueda estabilizar, que serían las 18 horas. Recuerden que este que ustedes calculan es solo para verificar si realmente fueron 18 horas. Entonces, al hacer esto, determino yo mi cálculo lo acabo. Y por ende, nos da 210,2 miligramos.
Ahora que seguía, verificar el goteo. Entonces, KO por el volumen de la bolsa en mililitros por la constante de goteo. Dosis de mantenimiento por 60. Ok. La velocidad de goteo estaría por acá, que nos dio, no vea qué tortón, me distraje, me distraje, me distraje, me distraje, me distraje. Vea, discúlpeme, es que estoy grabando la clase en el trabajo y no me di cuenta de este horror. Eran 1500 dividido entre 18. La KOA 83,33 miligramos entre hora. Y por ende, la dosis de carga será igual a la constante a la KO entre la K de eliminación. La dosis de carga es igual a 83,33 dividido entre, se me olvidó, constante de eliminación 0,3965. Ahora aquí sí, la dosis de carga eran 210 miligramos. Súper bien, ahora sí. Entonces, sabemos que la KO son 83,33 por el volumen de la bolsa. Vea que el ejercicio es muy insistente, o por lo menos el profesor, de que se utilizaron bolsas de 1 litro. Pero por fórmula sabemos que tienen que ir unidades de mililitros. Por acá goteo, que son 20, la dosis de mantenimiento, que fueron 1500 por 60. Y cuando yo hago este cálculo, vea qué interesante. Otra vez te vuelve a salir 18,52 gotas por minuto. ¿Qué significa? Que otra vez no soy dentro del rango establecido. ¿Qué hago? Bueno, esto es algo que hago yo, que es multiplicar por 2, y esto me da 37 gotas por minuto. Si yo multiplico este valor por 2, significa que las bolsas tengo que aumentarlas el doble. ¿Por qué? Porque es el único dato que yo puedo alterar de la fórmula de velocidad de goteo, el volumen de la bolsa. Después de ahí no podría yo alterar nada. Entonces, de ahí, por ese lado, Andrea Mariana. Este, Ahora, ya que una vez ustedes lograron establecer que otra vez arreglaron el goteo y arreglaron la dosis de carga, ¿qué nos toca verificar? Que realmente se haya preparado bien el medicamento. Entonces ya sabemos que efectivamente estas personas utilizaron bolsas de 2,0 litros y bolsas de 2,0 litros. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, dice que esto es muy importante, la parte del etiquetado del fármaco. Dice que el medicamento viene disponible en frasquitos de 50 mililitros, o sea, en frasquitos multidosis de 50 mililitros. Pero que de esos 50 viene una equivalencia que dice que por cada mililitro hay, o sea, creo que no era así. Voy a leer bien. Vamos a ver, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Dame tres, eh, Ajá, dice que son 10 mililitros, 10 miligramos por cada mililitro de la formulación. Si el medicamento trae 50 mililitros, entonces es el equivalente a 500 miligramos. Entonces, el etiquetado real del medicamento
Entonces, sabemos que el etiquetado real, entonces serían 50 mililitros sobre 500 miligramos. Entonces, 50 mililitros que contienen 500 miligramos. Recuerden que este cálculo se hace en base a la dosis de mantenimiento, que fueron 1500. Entonces, esto da 150 mililitros. Quiere decir que estos 150 mililitros se tienen que dividir entre las dos bolsas, que son 75 para este lado y 75 para este otro lado. Entonces, para que nos quede un texto de referencia de cómo preparar la bolsa, quedaría así. Se toma, se toman dos bolsas de 2,0 litros, preparan de la siguiente manera. Extraen 75 mililitros de suero de cada bolsa y se incorporan 75 mililitros del medicamento a cada bolsa. Mediante una infusión intravenosa, intravenosa continua por 18 horas, con un goteo de 37 gotas entre minuto. Además, se debe agregar una dosis de carga de 210 miligramos al inicio de la infusión. Una dosis de carga al inicio de la infusión para asegurarse la concentración a las 15 horas. Pues así es como prepararíamos la bolsa. En el ejercicio anterior sería, digamos, que como la misma explicación, solo que varían los números. ¿Ok? Así es como veríamos este tema de administración intravenosa a velocidad constante. La verdad, muy, muy interesante. Hay que practicar bastante, ¿verdad? Todo lo que puedan, todo lo que puedan. Igual, si van apareciendo dudas en el camino, la idea es que se vayan viendo. Este, Ahora vamos a dar una pequeña introducción al tema de administración extravasal. Eh, la administración extravasal, compañeros, es otro mundo. ¿Ok? Tenemos que sacarnos el chip de lo que corresponde a administración intravenosa continua y meter un nuevo chip que se llama administración extravasal. Administración extravasal. La administración extravasal es todo lo que no sea intravenoso, ¿verdad? Para efectos del curso, ¿cómo voy a identificar que estoy en un ejercicio extravasal? Es porque su profesor les habla de que una administración en tabletas, en cápsulas o intramuscular. Esos son indicios o pistas de que me ubican a mí textualmente en un ejercicio de administración extravasal. Dentro de las fórmulas que se emplean en este tema son varias. La principal radica en la ecuación de Bateman.
Esta es la realmente importante. La ecuación de Bellman es exclusivamente para administración extravasal, la cual se desglosa de la siguiente manera. Concentración plasmática es igual a la constante de absorción por la biodisponibilidad o la A sub cero, que es dividido entre el volumen de distribución, cada eliminación menos cada absorción menos K de eliminación. Paréntesis Euler menos la constante de eliminación por el tiempo menos Euler menos la constante de absorción por el tiempo. Apréndase bien el orden de la fórmula. Primero va la K de eliminación y luego la K de absorción. ¿Ok? ¿Qué es esto de la K de absorción? Recuerden que ustedes están acostumbrados a ver la constante de eliminación, que es el tiempo que nace del tiempo de vida media de eliminación. Pero resulta que en administración extravasal ya no solo se evalúa la eliminación, sino que también evalúan la parte de la absorción. Por ende, existe algo que se llama ahora el tiempo de vida media de absorción, el cual está dado por logaritmo natural de 2 entre la K de absorción. ¿Ok? Eso es lo primero que yo necesito ver, que hay cosas nuevas. La F es lo que ustedes conocen como la biodisponibilidad, y además de que se nos presenta algo nuevo. Aquí vienen dos cosas. Hay algo que es A super cero y hay algo que se llama A sub cero. Son totalmente diferentes. El A sub cero es como si me estuvieran hablando de la dosis normal. La A super cero la vamos a utilizar para otras cuestiones, otro tipo de cálculos que claramente iremos viendo sobre la marcha de ejercicios de eso. Ahora, resulta que otra fórmula de la ecuación de Weisman sería igual. Concentración plasmática es igual a la C super cero Euler menos la constante de eliminación por el tiempo menos Euler menos la constante de absorción por el tiempo. ¿Ok? Entonces, resulta que la concentración plasmática, el AC super cero, tiene su propia fórmula. Esto a este. Ka por F por D dividido entre el volumen de distribución Ka menos K de eliminación. Ustedes van a ver que muchas veces yo voy a variar la A sub cero por la D. Es para que ustedes se vayan acostumbrando que es la misma cosa. ¿Ok? Entonces, eso dentro de las cosas bastante importantes. Y cuando ustedes ven que estas dos expresiones vienen juntas, que es F por A sub cero, se llama cantidad de fármaco absorbido. Entonces, todo súper bien. Este, sí. Ahora, resulta que es muy importante determinar que la ecuación de Weidman muchas veces la vamos a utilizar para calcular concentración plasmática máxima. Siempre va a existir dos tipos de tiempo. El Tmax con latencia y el Tmax sin latencia. Es decir, en un ejercicio extravasal es súper importante determinar si presenta periodo de latencia o no presenta periodo de latencia. Es extremadamente importante. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Bueno, existen distintas maneras de darnos cuenta. Por ejemplo, el enunciado nos lo dice. O puede decir así, que es un fármaco que presenta una absorción rápida y completa.
Cuando ustedes leen esto en un enunciado, que es un fármaco que presenta absorción rápida y completa, ustedes van a asumir lo siguiente. Lo primero que van a asumir es que la C super cero es igual a la A super cero. Tienen que entender que la C super cero es igual a la A super cero cuando presenta absorción rápida y completa. Que la biodisponibilidad es 100%. Y lo más importante es que no presenta latencia. Aquí no existe latencia. Entonces, no recuerda que eran ustedes la latencia, tal vez sí, tal vez no, pero nada más, la latencia es el periodo de tiempo que tienen que esperar ustedes desde la administración hasta que éste alcance concentraciones mínimas eficaces. Me duele la cabeza, me tomo una aspirina, ¿cuánto tiempo tarda en hacer la aspirina efecto? 15, 20 minutos. Esos 15, 20 minutos es la latencia. Tengo que esperar yo para que alcance la CP mínima. ¿Ok? Ahora, por otro lado, pues, por otro lado, chicos, tenemos cuando me dice que presenta una absorción rápida. Cuando el ejercicio me dice a mí que esto presenta una absorción rápida, yo lo que asumo es que no existe latencia. Y si no existe latencia, quiere decir que la C super cero es igual a la A super cero. Sin embargo, la biodisponibilidad no siempre va a ser 100%. Aquí ya puede variar el valor de la biodisponibilidad. ¿Ok? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Ahora, el Tmax sin latencia se calcula de la siguiente manera. Va a ser Tmax es igual al logaritmo natural de la constante de eliminación por, no, sin latencia, entonces quedaría sin nada más. Sin latencia, constante de eliminación dividida entre la K de absorción, entre, dividido entre la K de eliminación menos la K de absorción. Ahora, sepan que la Ka siempre va a ser mayor a la constante de eliminación. Si ustedes están calculando la Ka y por algún motivo la Ka le salió un número menor a la constante de eliminación, sepan que ese valor está malo. Siempre tiene que ser mayor la Ka que la KL y nos vamos a dar cuenta conforme vayamos viendo los ejercicios. ¿Ok? Esto es el Tmax sin latencia. El Tmax con latencia está dado por la siguiente fórmula. Es casi que igual, solo se le agrega una cosita. Logaritmo natural de la K de eliminación por la C super cero dividido entre la K de absorción por la A super cero. Todo esto dividido entre la constante de eliminación menos la K de absorción. Entonces aquí sería el Tmax con latencia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando existe latencia, la C super cero es diferente a la A super cero. Esta puede valer 1,50 y esta terminó costando 2,5. Entonces, ya es suficiente para eh, decir que existe latencia como tal cual. Pero, ¿qué pasa si a mí el ejercicio no me da nada? No me da un indicio de de que si existe latencia o no existe latencia. Es muy interesante. La única manera en la que me puedo yo ayudar es utilizando la fórmula la T0. La T0 es una fórmula que va a servir para matemáticamente demostrar si existe latencia o no existe latencia. Entonces, está de esta manera, ¿ok?
Esta fórmula tiene que dar cero, pero algunas ocasiones, perdón, puede dar 0,1, 0,02 y así sucesivamente. Si el resultado de cero es exacto, no existe latencia. Si el resultado es 0,1, vean que no es un cero exacto, pero vea que él se sigue manteniendo en cero, es decir, tiende a cero, por ende, no existe latencia. 0,02, vea que todavía tiende, todavía mejor, a cero, no existe latencia. Es decir, si esta cosa les da mayor a cero, les da 1, existe latencia. Si les da 0, algo o cero cerrado, no existe latencia. Tan fácil como eso. ¿Ok? Esto es una pequeña introducción a lo que es administración extravasal. Ya con los ejercicios nos vamos a ir acomodando mejor, créanme que sí. Y algo muy importante nada más, súper, hiper, mega importante. Nunca omitan o pasen por encima, nunca pasen por encima el área bajo la curva de la administración extravasal. Compañeras, compañeros, que a ustedes les dan el área bajo la curva de la administración extravasal, no se las ponen de adorno. Esta fórmula, la cual es así, me va a permitir a mí calcular lo siguiente. Me permite despejar esto, me permite despejar esto, no me permite despejar. También un dato muy importante que se me fue es que esta fórmula también me permite despejar la caja de absorción. ¿Ok? Por favor, no se les olvide. El área bajo la curva extravasal, si se las ponen en un examen de adorno, no se las ponen. Sepa que van a tener que desglosar esa fórmula para despejar C super cero, A super cero o la K. ¿Ok? Por favor. Ahora, con esto damos por finalizado la materia de infusión intravenosa a velocidad constante y le dimos una mini bienvenida al tema de administración extravasal. Voy a ser muy enfático en esto. Administración extravasal, yo me voy a basar en ejercicios que se evalúan en los exámenes. No me sirve que estudiamos lo que ustedes ven en clase, porque los ejercicios que ven en el examen ni siquiera son iguales en términos a procedimiento, son otra cosa totalmente. Entonces yo prefiero que el poco tiempo que nos queda lo invertamos en ejercicios. Yo sé que muchos tienen material viejo, pero una cosa es estudiar con las respuestas de alguien y otra cosa es estudiar sabiendo qué es lo que yo tengo que hacer, porque si les aparece un ejercicio igual, súper éxito, ¿verdad? Y si se lo aprendieron 1000 veces mejor, excelente. Pero ¿qué pasa si el hombre les tira otro esquema? ¿Cómo? Entonces, ese es el punto. El punto está bien estudiar con exámenes viejos, sí, pero es saber cómo entrar a los ejercicios y poderlos entender. Este, entonces, ya saben, si tienen duda, me lo facilitan al chat, por favor. Ya para la otra clase, efectivamente ya vamos a dedicar bastante práctica a administración extravasal. Total, total, hay mucho que evaluar de extravasal. Entonces, vamos bien, en términos de tiempo vamos bien. La otra semana que terminemos, disculpen, de ver los ejercicios de extravasal, les va a quedar la práctica de examen de una vez para que la puedan realizar en el tiempo que les quede más fácil. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, muchísimas gracias y nos vemos pronto.